Hola, ¿cómo están? Pues muy buenos días. Ya es día viernes, viernes 7 de agosto. Se nos pasa la semana volando y ya es momento, son las 11 de la mañana, es momento para ir por este cafecito y tener nuestras charlas en confianza, nuestras charlas acá entre nos. Iniciamos la semana sin duda con una excelente participación. Después a media semana tuvimos también un tema muy interesante y no podíamos cerrar la semana con un tema tan importante como el del día de hoy. Entonces, hoy también nuevamente estamos de lujo en las charlas en confianza, la verdad, con un gran invitado, una persona que admiro mucho, que aprecio mucho y que les he de decir, me enseñó mucho. Mucho de lo que hoy tengo, mucho de lo que soy, pues la realidad es que se lo debo al profesor que hoy vamos a conocer y con el que hoy vamos a hablar. Entonces, a quien conozco desde hace unos años y que tuve la oportunidad de que me diera clases y que da fe de que sí estudié, ¿verdad, profesor? Entonces, en un momento más nos platicará, profesor, de esos temas. Y bueno, sin más preámbulo, para entrar a platicar en estas charlas en confianza y en estas charlas acá entre nos, quiero darle la bienvenida al profesor Tomás Leymon Pérez. Él es catedrático y consultor empresarial. La realidad es que yo digo, es toda una enciclopedia usted, profesor, y para mí es un gusto que haya aceptado esta invitación y que hoy pueda charlar con nosotros y sobre todo en un tema tan importante como es la economía, tanto en México como a nivel mundial, con esta llegada del COVID-19, con esta pandemia que nos puso a todos de cabeza y que verdaderamente es importante hacer conciencia de cómo está esta situación económica en México y en el mundo. Profesor, sin más preámbulo, sea usted bienvenido a este canal, sea bienvenido a las charlas en confianza. Toda mi admiración, todo mi respeto. Adelante, profesor. Híjole, muchas gracias, qué bonita presentación. La verdad es que ya vamos a deber no sé cuántos cafés, ¿verdad? Esperamos hacerlo pronto. Muy bien, profesor. Muchas gracias, muchas felicidades por lo que estás haciendo, por las actividades, por el trabajo, por la manera como te has desenvuelto de manera empresarial, de manera incluso ahora en los medios que hemos improvisado todos, ¿verdad? Pero lo haces muy bien, lo haces bastante bien, entonces muchas felicidades. Pues cuando tú gustes, aquí andamos. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, pues es un gusto tenerlo ya aquí. Y quisiera que empezáramos a platicar un poco en esto que hoy las familias están viviendo, que todos estamos viviendo a menor, a mayor grado, a mayor escala, y que a algunos les ha afectado más, con más de 1 millón de empleos ya perdidos en México, para traer nada más un dato, ¿no? Entonces, Claro. todo lo que está afectando hoy en el país, esta pandemia y lo que se espera que siga afectando, porque la realidad es que a veces hasta lo vemos en un tono de broma, pero no hay para cuándo ver la Es famosa correcto. curva, ¿no? Y cuándo va a aplanarse y ya viene ahora sí, y no, ahora sí ya viene, y no sabemos, ya los datos nos traen de cabeza, nos traen vueltos locos. Entonces, qué mejor que un experto como usted para que nos platique cómo está viendo la economía, si quiere, vámonos a nivel nacional. ¿Cómo lo vemos hoy a nivel nacional que nos está afectando y cómo nos afectará esta pandemia, profesor? Híjole, pues es algo interesante. Fíjate que cuando empezó todo esto, nosotros hacíamos un análisis. Nosotros empezábamos a notar cuando fue a finales de diciembre, principios de enero, que se empezaba a dar esta información. Pues mucha gente lo tomó como incredulidad, ya sabes, es China, allá ocurren miles de cosas, casi, casi, esto no existe, ¿no? Así fue el comportamiento de nuestra propia cultura, ya no tenemos por qué decir, la cultura del mexicano es una cultura muy generalizada, y este fue el primer momento, ¿no? Yo identifiqué por ahí algunos de estos aspectos y el primer momento que tuvimos fue eso. Un virus que existe en China y que está muy lejos. Aquí no va a llegar. Pero después van pasando las semanas y entonces va tomando forma todo esto y entonces empieza a ver un panorama de miedo. Si es cierto, no es cierto, si llega, no llega. Y entonces esta cultura del miedo empieza a vislumbrarse y sobre todo porque empezaron a llegar eh, muchas teorías conspirativas, ¿no? Tú sabes que Hollywood tiene no sé cuántas películas sobre zombies, sobre virus, y es parte del inconsciente colectivo de nuestra cultura, pero también hay un tercer momento que yo identifiqué, es cuando viene ya más o menos el mes de marzo, cuando empieza a darse ya la situación real en nuestro país, y hay un aspecto de resistencia donde decimos, no es cierto, no existe, pero no, eso no existe muy diferente al que teníamos en enero,
puesto porque en aquel momento era el no existe porque pues no creo que llegue hasta acá, pero ahora no existe porque ya llegó. Y empezamos a sufrir las consecuencias y todos pensamos, es una semana para vacaciones, regresando todo va a estar bien. Y sorpresa, ¿no? Ahí viene lo interesante porque ahora tenemos otro proceso que es un proceso de adaptación o de aceptación y que mucha gente no ha salido. Pero a mí lo más importante cuando yo empecé a comentar ya ese quinto nivel que es de resiliencia, ese momento de resiliencia donde yo decía, vamos a salir, pero como mexicanos vamos a ponerle toda la actitud, vamos a cantar bonito, vamos a poner canciones, vamos a hacer mucho trabajo. Miren dónde estamos haciendo esta entrevista en línea. Muchos tuvimos que desarrollar muchas habilidades en línea. El comercio electrónico creció, que son de las tiendas y las empresas que no se pueden quejar porque creció bastante, ¿no? Algunas otras, bueno, pues no han hecho bien algunas políticas de comunicación y a la fecha le está yendo un poquito mal en ese aspecto de comunicación de crisis, ¿no? Esa crisis de comunicación para hacer de repente algunas cosas mal. Pero en general, el comercio electrónico creció y muchos trabajos, si bien es cierto, tú lo decías, se han mantenido, pero de manera optimista tú dijiste 1 millón de trabajos perdidos, de manera optimista. Hay quienes dicen que hasta 2 o 2,5 millones. Si bien es cierto, vamos a ir saliendo con optimismo, como dicen, a partir de agosto empezamos a salir. Yo dudo mucho todavía esto. Quienes tenemos la experiencia de vida, yo creo que muchos mexicanos que hemos pasado por estas situaciones. Yo recuerdo aquel último año de López Portillo cuando se nacionalizó la banca, que fue una crisis también un poquito fuerte. Yo me acuerdo de la crisis del 94-95 con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que también fue demasiado fuerte, quitarle 3 ceros al peso, la devaluación, pero esto no tiene límites. La verdad es que esto no tiene límites, no hay de dónde agarrarnos y por eso las emociones en nuestra cultura como tal, yo le llamo la cultura de aquí de los mortales, la cultura de los mexicanos, pues nos agarró, pero sí bonito, porque no habíamos visto jamás en la vida una crisis económica, política, cultural. La verdad, porque ha revolucionado todos los momentos, en todos los aspectos y en todas las emociones. Y a la fecha, todavía no hay un balance, no hay una evaluación de lo que estamos padeciendo. Si bien es cierto, lo único que más o menos se menciona, pues es un poquito de violencia intrafamiliar, un poquito de estrés, un poquito de ansiedad. No se ha hablado mucho de suicidios, pero deja que vaya saliendo esto, que salgan los primeros balances y vamos a ver la crudeza, la realidad de esta crisis, ¿no? Sí, la realidad es que sin duda bien lo dice usted, empezó como un problema de salud, hoy se vuelve un problema ya económico, se está convirtiendo en un problema político y hay problemas ahora de inseguridad y entonces esto es una bola de nieve impresionante lo que está generando una cosa que te lleva con otra y con otra. Y tiene usted mucha razón. Yo le hablaba de 1 millón de empleos. Estoy viendo el dato de Forbes, donde nos dice que México ha perdido 1.181.000 empleos Correcto. hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero lo que nos falta. Entonces, la realidad es que sí, hablar de 2 millones, híjole, hasta tal vez nos estamos quedando cortos, profesor. Fíjate que a mí lo que me llama la atención son las grandes marcas. Todo hemos visto las notas que las grandes tiendas, los grandes almacenes van a cerrar cierto número de tiendas. Yo más bien pienso que ellos van a sufrir una evolución en su modelo de negocio, una transformación. Pero lo interesante es cómo va a pegar en nosotros las pymes, aquellas pequeñas empresas que tienen 3 empleados, 5 empleados, 20 empleados, porque pues ya no alcanzó para la renta, ya no alcanza para los insumos, reactivar la economía. Mira, muchos estamos haciendo los esfuerzos por acercarnos mucho a ellos, brindarles la confianza, decir, mira, esto ya viene pronto, ¿no? Pero tenemos que decirle una realidad porque la confianza la estamos perdiendo por una falta de liderazgo en muchos de los sectores, tú lo has dicho bien, en la parte económica, en la parte política, en la parte cultural. Yo me incliné últimamente en desarrollar mucho trabajo sobre valores, pero no solamente el valor personal, sino el valor que está dentro de la comunidad. Porque si bien es cierto, nos dicen, debemos de llegar al confinamiento, tenemos que encerrarnos en nuestras casas, salir solamente para lo necesario, pero lo importante de esto es que tenemos que tener una convivencia, como sea, pero tenemos que tener una convivencia. Eso retroalimenta al espíritu. Ayer, bueno, muchos de nuestros amigos sabrán
que tenemos la costumbre de hacer un poquito de ejercicio, vamos a la Sierra de Guadalupe a hacer un poquito de ejercicio. Y la verdad, tú ves cómo cambia la gente cuando va caminando, va charlando, va corriendo, va en su bicicleta. Es un cambio tremendo. De ver las fotos que hacen en sus casas, el tratar de verse bien en las redes sociales, pues allá afuera, ¿no? La verdadera alegría es allá, es donde podemos estar bien, digo, con la sana distancia, con la debida precaución, pero creo que sí tenemos que empezar a salir con toda la precaución, insisto, pero la gente necesita retroalimentarse, necesita ese contacto social, porque por naturaleza y de forma primitiva, el ser humano somos seres sociales, no podemos quedarnos encerrados, eso nos provoca una crisis emocional. Sí, usted dice algo muy importante. Es este tema en el que hoy la responsabilidad está en nosotros. La verdad es que como ciudadanos, creo que el gobierno, no sé si lento, no sé si tarde, no sé si a tiempo, no lo sé, cada uno de nosotros lo vivió de manera distinta. ¿Cómo arranca este gobierno, ¿no? Con las Claro. acciones ante este tema. Hoy está en nuestra cancha el poder ir avanzando en el semáforo, y también es impresionante cómo a veces en este acto de irresponsabilidad vamos, salimos, siguen las fiestas, siguen reuniéndose un gran número de personas sin sana distancia, sin el uso de un cubrebocas. Sí, bueno, entonces lo que estamos generando es un retroceso, es regresar en el semáforo en vez de avanzar en el semáforo, y creo que eso va a impactar de manera importante en la economía, porque no la estamos activando y no estamos permitiendo una activación correcta y provocada por el mismo ciudadano, profesor. O sea, ni siquiera es hoy un tema ya de gobierno, que eso ya sabemos lo bien y lo malo que hace y demás, pero también como ciudadano, ¿en dónde está la responsabilidad, profesor? ¿Hasta dónde somos responsables de la economía nosotros como ciudadanos? Mira, yo le llamo nivel de conciencia. Me refiero a nivel de conciencia a aquella gente que fue responsable desde un momento, que sí se metió a su casa, que sí usa cubrebocas, que constantemente cumple las medidas de higiene. Pero hay otras personas que no lo han hecho. Y a la fecha, creo que el caso que empezó a cambiar todo esto fue la persona que hizo el escándalo acá en el Hospital de las Américas, y que a fin de cuentas creo que era una persona que estuvo en el reclusorio en el penal de Chiconautla, si no me equivoco, y de ahí se empezó a dar otro aspecto, ¿no? Personas que no entendían exactamente bien cómo estaba funcionando los modelos de negocio, los modelos de gobierno, los modelos de salud en los hospitales, el mismo comportamiento de la gente, y creo que sirvió para que más o menos fuéramos entendiendo cuántas cosas, yo soy de la idea, cuántos eventos tenemos que pasar a nivel personal para poder comprender, tener conciencia no solamente por nuestra vida, sino también por la gente que está a nuestro alrededor. Y ese nivel de conciencia, pues, es parte de nuestra evolución como persona. Digo, sin meternos a situaciones espirituales, yo creo que es un nivel de conciencia, de evolución, de educación y de respeto a las otras personas. Entonces, yo creo que aquí implica ese compromiso, el seguir invitando a la gente, pero sobre todo quisiera comentarte algo. A nivel de medios de comunicación, apenas hacemos un análisis. Nosotros estudiamos en la universidad allá por finales de los 80s, principios de los 90s, y obviamente era muy común enterarte un día después, hablar de los periódicos semanarios o revistas semanarias. Entonces, si eras muy bueno, tenías que buscar un buen periódico, una buena revista y tener algunos contactos en algunos lugares para irte enterando de cómo estaba funcionando la situación. Y era entonces cómo ibas a poder ir evolucionando como país, como nación, como persona. Hoy las redes sociales no son malas, pero sí hay que ser responsables con la información que se está generando. Pero entonces, imagínate, una mala información o una información equivocada, ¿sí? Porque incluso hay portales que dicen, nosotros somos fake, nosotros nos dedicamos a esto, la gente lo toma, y hay una serie de información que está en las redes sociales que, caramba, lejos de informarnos, nos está desinformando. Y es aquí la parte de los aspectos. Esas personas que apenas está formando su conciencia, pues imagínate una mala información o esta desinformación o este juego de información de aquí para allá.
pues obviamente caen mal las manos y esto es lo que ha provocado también en el que no podamos evolucionar. ¿Qué es lo que sucede en países como Europa, el mismo Japón, el mismo Rusia? Pues obviamente su nivel de conciencia es totalmente diferente. A veces decimos de broma, bueno, en Alemania viven alemanes, en México vivimos mexicanos. Sí, nuestro nivel de conciencia es totalmente diferente. ¿Sí? Por mucho que a veces a nuestros líderes no les gustan los comparativos con nuestro país, pues es una realidad y los comparativos siempre están a existir y es una situación personal el estar comparando. Mucha gente ve la comparación como algo negativo, no, es algo instintivo estar comparando. Entonces, aunque nos incomode, siempre estaremos comparándonos con otros países, que si esos países tienen 2.000, 3.000, 4.000 años formándose, está bien, nosotros, a raíz de la transformación, de la conquista, de la independencia, bueno, pues sí, ok, tenemos 500 años y lo de atrás, pero nuestra conciencia es esta. Y nuestra conciencia nos está llevando a vivir las consecuencias, como tú bien lo dices, que si es curva, que si no es curva. Esta información no la escuchamos en ningún otro país, lo estamos escuchando solamente en México, porque pareciera que así es como vamos aprendiendo, como que es parte de nuestra evolución, como que nosotros los mexicanos es poco a poquito, ese poco a poquito, mira dónde nos está llevando, ya vamos ahí por más de los 4 meses con todo esto y no hemos podido resolver nada. Y todo tiene que empezar por cuestión personal. Sí, es correcto. Y hoy que bien lo dice, nosotros tuvimos incluso este tiempo de ventaja, ¿no? Cuando se estaba dando en otros países y no había llegado todavía a México, o se escuchaba el primer caso, recuerdo, a finales de febrero, y entonces podíamos reaccionar, teníamos la gran oportunidad de hacer cosas diferentes. Pero bueno, pues a veces no aprendemos de precisamente lo que pasa en el mundo, no aprendemos de estas experiencias y hasta que no lo Claro. vivimos y hasta que no nos llega, ¿no? Y hoy es triste porque veo el dato actualizado al día de hoy, más de 400 millones de empleos perdidos en todo el mundo y nosotros todavía en esta sociedad hay gente que sigue sin creer, que sigue sin entender, que sigue pensando que no es tan grave como parece, ¿no? Que alguien lo ha creado así de grave, pero que no lo es. ¿Cómo ve usted esta conciencia que no nos cae, aún con los ejemplos, como bien lo decía, a nivel mundial? Mira, yo creo que ahí tenemos que entender que las cosas, hay gente que le gusta creer este tipo de información conspirativa, les encanta. Y a lo mejor a cualquiera de nosotros, mira, como parte de una charla, pues es padre. Pero si no la entendemos por la parte del virus, tenemos que entenderla por la parte económica. Y entonces la parte económica, tú bien lo acabas de decir, el caos es general, el caos es a nivel mundial. La caída, acaba de decir el INEGI, ¿no? Apenas la semana pasada, la caída de la economía en México es brutal, pero también está en Estados Unidos, también es en Francia, también es en Alemania. Y si no lo comprendemos como virus, como enfermedad, pues tenemos que creerlo a nivel económico. Entonces, yo creo que la economía está trabada en todo el mundo, es una especie de engranaje y algo le cayó mal a esta economía y esta economía está trabada. Se necesitan algunas situaciones para poder destrabar. No es solamente con un anuncio oficial y decir, el próximo lunes empezamos a arrancar con la nueva economía, no es cierto, porque además han ocurrido 3 eventos interesantes. Los árabes, los chinos y los norteamericanos, se inició la guerra, digo, los viajes hacia el espacio. Entonces, a ver, tengo un virus, tengo mi economía destrozada, pero tengo viajes hacia Marte. O sea, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo le dices a la gente común, oye, mira, sí tenemos una crisis, pero ellos están haciendo ya otras cosas? Esto ya no es de primer mundo, esto ya es demasiado vanguardista, ¿no? Claro, sin duda. Muy bien, profesor. Pues mire, para ir cerrando nuestra charla en confianza del día de hoy, me gustaría escuchar sus comentarios con un análisis que pasaron, ¿no? El domingo pasado, no sé si recuerde lo que se dio allá en la caseta de Cuernavaca, ¿no? Ajá, De esta gente que va a regresar. Bueno, en las casetas en general, pero creo que ahí fue muy marcado de la gente que está regresando y que viene a la Ciudad de México. Y lo que pasó también el día lunes con este mensaje que da Esteban Moctezuma, con lo que va a claro. pasar con el regreso a clases, y todo eso, creo, en mi punto de vista, afecta también a la economía y es parte que va a mover muchísimo, sobre todo a lo mejor en las escuelas públicas no estoy seguro qué tanto o en qué tanto grado, pero considero que para las privadas le está dando un golpe mayor
a la economía que hoy está sufriendo y que hoy tanto están batallándole. ¿Cómo lo ve usted? Mira, el asunto de que la gente sigue saliendo, de que la gente desea salir, es parte de la misma consecuencia. No es una situación de educación o de conciencia el que la gente ande fuera. Es el estrés, es el quiero salir, ya estoy hasta lo que tú quieras, ¿sí? Necesito salir. Entonces, pues obviamente son fugas, ¿no? Al principio, pues era bien bonito ver películas todo el día, bien bonito, todo el mundo publicaba sus videos de hacer ejercicio, cuántos libros está leyendo, recetas de cocina, pero pues ya, o sea, dame otra fórmula que me permita vivir estas cuatro meses. La gente tiene que salir, lo insisto, es una necesidad instintiva del ser humano la convivencia. Es el caso de la gente que y va a seguir saliendo, ¿eh? Y va a seguir saliendo. Yo no sé si con conciencia, sin conciencia, si con cubrebocas o no, pero va a seguir saliendo y vamos a tener más eventos de esta naturaleza, pero también nosotros tenemos que tener la tolerancia, pues para no estarlo señalando y juzgando, ¿no? Creo que también no podemos ser enemigos de nosotros mismos. Perdón. ¿Qué pasa con el asunto de las escuelas? Las escuelas, si bien es cierto, se brindan las herramientas para que la educación pública podamos salir adelante para garantizar que la educación en México crezca. ¿Qué pasa con las escuelas públicas? Si me permites, déjame tomar poquita agua. Adelante, profesor. ¿Qué pasa con las escuelas públicas? Obviamente ellos viven de sus servicios. No hay de otra. El papá está desesperado porque tiene que pagar colegiaturas, tiene que pagar todos los servicios. Y estamos nuevamente, aquí el modelo educativo está trabado. ¿Por dónde le vamos a dar? Si el papá lo acaban de correr, si el papá les disminuyó en el salario, va a estar difícil. Yo creo, digo, no quisiera ser tan pesimista. Más bien vamos a retomar lo que dicen los expertos. La economía se va a regularizar en unos 4 o 5 años más. Sí le va a pegar muy fuerte a las escuelas. Por ahí se habla incluso de que un 20 o 25% de escuelas particulares va a tener que cerrar. Pero ¿quiénes son las que van a cerrar? Aquellas que no estén adaptadas a los nuevos modelos. Incluso en la educación le llaman el famoso modelo híbrido. Si la escuela no se adapta a esos nuevos principios, si no promueve y garantiza que te va a dar una plataforma en la cual vas a trabajar, porque el papá quiere, dice, si tú me estás cobrando mi día completo, quiero que mi hijo tome clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Inclusive para el propio maestro, para el propio niño, tenerlo sentado ahí en promedio 4 o 5 horas es complejo. Y esto ya lo han estado analizando porque no es sencillo, ¿no? Entonces, por eso le entran las televisoras también a cumplir con esto, porque en muchos lugares no había internet, entonces tienen que llegar las televisoras para cubrir esos espacios. Entonces, sí se tiene que aliar gobierno y medios de comunicación para que se cumpla esto. Entonces, en los modelos educativos competitivos van a tener que tener un giro porque no se está garantizando una buena educación. Es algo delicado, ¿eh? Es algo delicado porque si hace un par de años hablábamos de unas competencias, ahorita tenemos que hablar de otras. Estamos hablando mucho de la convivencia, de la comunicación, de la responsabilidad en casa. Son los nuevos modelos que estamos trabajando. Es decir, tómate un tiempo para tomar clase, tómate un tiempo para hacer tu quehacer. Es decir, son modelos que debimos haber aprendido, pero que hoy de tajo tenemos que tomarlo. Entonces, hoy son otras competencias, porque lo que hemos comentado a nivel empresarial, muchas empresas están hablando de la comunicación y la competitividad, pero el trabajo dentro de las empresas, hoy también las empresas tienen que migrar esos modelos del home office para estar trabajando. Entonces, los modelos de competencia en las escuelas van a tener su cambio. Sí van a tener su riesgo las escuelas particulares, pero esas escuelas particulares que le están entrando con nuevas plataformas, capacitando a su personal, nosotros que le dedicamos a la cátedra, las escuelas están trabajando muy fuerte para garantizar los servicios que papá exige, pues obviamente pues, está pagando su cuota de sus servicios para que su hijo salga con las competencias que se requieren, para que sea una persona profesional. Esto tuvo que cambiar de la noche a la mañana. Por ahí dicen que tuvimos que adelantarnos 6 o 7 años en estos modelos educativos y ya lo estamos viviendo. Entonces ahora se exige el compromiso de las escuelas particulares, que muchos lo están haciendo y qué bueno. El compromiso de los docentes ya no es solamente ahí te dejo un trabajo, haz el resumen de la 27 a la 45 y nos vemos en 2 horas. Hoy el docente también tiene que transformarse, pero sobre todo, te digo, comentábamos algo mucho de los valores.
el papá tiene que comprometerse aún más su chamba dentro de casa. No es solamente dejo a mi hijo frente a la computadora, sino tiene que cumplir también con ciertos tiempos y ser responsable con los hijos. Sabemos que es complejo. Es complejo porque el papá también tiene que trabajar. Es complejo porque también tiene otras actividades. Pero son las exigencias que vamos a tener que vivir en los próximos meses. Si bien es cierto, empezamos en unas o todavía 2 semanas más, es lo que acaban de anunciar, si es que no, si no me equivoco, se va a ir transformando, vamos a ir viendo la evolución, hasta que pasemos a semáforo verde. Puede ser un mes, puede ser 2 meses. En algunos países de Europa, recuerda que hay repunte. En México, Sí. el repunte será por ahí de octubre. Entonces, híjole, pues no quisiera arriesgarme a decir que nos llevaríamos este año trabajar en línea. Digo, no quisiera ser tan pesimista, pero así como estamos viendo los números y cómo estamos viendo el número, híjole, no quisiera pensar que todavía este año no lo Sí, vamos a llevar así, en ese modelo, ¿eh? es muy complejo. Hay expertos que hoy dicen, y ellos apuestan que será por ahí de febrero, en donde ellos Uf, fíjate. dicen, yo Sí, creo que por ahí de febrero estaremos ya regresando con una nueva normalidad en las escuelas. Pero bueno, pues esto se va moviendo y quién sabe, ¿no? Esperemos que sea siempre para pero, bien. pero fíjate que hay algo interesante que también dijeron los expertos aquí en México, que los niños serán la fuente de contagio. Y no Sí, porque los niños sean malos, sino por la aglomeración que se va a generar. Entonces sí tiene que cuidarse mucho. Inclusive yo he escuchado a más de un papá que dice, a mi hijo no lo llevo hasta el próximo año. O sí, sea, claro. le pongo en la computadora a ver cómo le hacemos, tiempos, pero mi hijo yo lo llevo este enero. ¿Por qué? Porque Sí, tiene que cuidarse el modelo. Quienes tienen esa posibilidad, sí, pero quienes claro. tienen que salir todos los días a trabajar, híjole, va a ser muy complejo. Por eso es que Muy tuvieron que complejo. entrar en los medios de comunicación masivos, las televisoras, para pues hacerle quite también, para apoyar al gobierno, ¿no? Apoyar a la sociedad. Entonces, de verdad, de manera positiva, de manera optimista, sí, ojalá podamos obtener, de todas estas cosas malas, podamos obtener cosas buenas, porque las cosas no están para bien todavía, ¿eh? No, todavía no. Pero bueno, esperemos, profesor, que se den para bien y que sea lo mejor pues para nuestro país y pues que estemos con salud, que creo que ya eso es lo más importante hoy en día, Claro. ¿no? En Salud y mantener esta trabajo, como salud y dicen, ¿no? trabajo. Ya estamos en una bendición impresionante. ¿Está de acuerdo? Claro que sí, claro que sí. Profesor, pues para mí fue un gusto el día de hoy. Creo que este tema nos da como para otras 6 charlas más. Uf, Ojalá tengamos oportunidad más adelante claro que sí, de Luis, volver con a todo gusto. platicar. Y pues no sé si nos quiera regalar algún mensaje de conclusión, algún mensaje para despedirnos. Pues mira, yo creo que es seguir invitando a la gente a ser más responsable, en el que somos nosotros los que tenemos que echar a andar nuestra economía, nuestra cultura, nuestros valores, nuestro trabajo. Solamente nosotros. Si hay alguien que llega a apoyarnos a nivel gubernamental, pues qué bueno, está bien, hay que trabajarle. Pero todo va a recaer en, tú lo dijiste en la charla, todo va a recaer en lo que nosotros hagamos, en el esfuerzo. Y como padre de familia tienes que ser tú el que tienes que motivar a tu familia a que esto debe de continuar, esto no se acaba. Pero ser responsables, a seguirse cuidando, exista o no exista, a seguirse cuidando, porque si no crees como que esta crisis es por virus, pues por lo menos cree que la economía, está destrozada la economía. Y lo que viene todavía, y cuando vengan las evaluaciones, aquí es donde nos vamos a espantar todavía más. Muchas Sin, gracias, muchas gracias. sin duda, no, al contrario, profesor. Y bueno, pues si nos quiere contar dónde lo encuentran la gente que hoy nos está escuchando, que se quiera acercar a usted, cuáles son sus redes sociales, en dónde podríamos contactarlo, porque sé que está muy activo también dando las consultorías. ¿En dónde lo encontramos, profesor? Básicamente ahorita nada más estamos en Face, es mi punto de contacto, es KLPT Limon, mucha gente me ubica más por Limon, estuvimos trabajando un buen rato para Desamo Consultores, es donde estamos colaborando, haciendo ahí mucho de este trabajo, y es ahí donde nos vamos acercando a las empresas, pues de manera presencial, casi exactamente como lo estamos diseñando, ¿no? A través de en línea, acercarnos de una manera virtual, pues para seguir cerca de ellas, ¿no? Así es como estamos, todo el mundo ubica por Tomás Limon, por Limon, y pues ahí estamos, ¿no? Bueno, pues yo se lo agradezco mucho y ya pondremos más tarde sus datos aquí abajo para que la gente lo pueda contactar y encontrar. Para mí fue un gusto platicar No, con no, no, pues usted. para mí de verdad un gran gusto, nuevamente después de mucho tiempo de no vernos, pero mira,
pues si algo sirve la comunicación digital, bueno, pues es para acercarnos de esta manera, ¿no? Así es, pues mire, qué bueno que tuvimos esta oportunidad. Tenga un excelente fin de semana, igual que todos ustedes tengan un extraordinario fin de semana. Profesor, le mando un fuerte abrazo a distancia. Un placer haber platicado el día de hoy con usted en estas charlas en confianza, en estas charlas acá entre nos. Muchas gracias. No, gracias a usted y a todos ustedes que hoy nos siguieron. Nos estamos escuchando la próxima semana con más invitados con temas igual de importantes que esta semana, fundamentales y seguro más adelante nuevamente con el profesor Laimon. Que tengan un excelente fin de semana, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos escuchando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.